Amigos, regresamos a Puebla en el Cosmos. Estamos conversando con el doctor Javier Mendieta sobre las fibras ópticas y su trayectoria. Javier, estamos aquí en las instalaciones del INAOE, en esta impresionante cámara Schmidt. Felicitemos, ¿verdad?, a esta institución por su 40 aniversario, todos los trabajos de excelencia que han hecho, y como su nombre lo dice, INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, donde trabajan con la luz, saben perfectamente lo que es una fibra óptica, una celda solar, los fotodiodos, los emisores de luz, etcétera, etcétera. Pero no son los únicos en el país, también hay un centro de investigación que le hace la competencia y que es buenísimo, y que se llama el CICESE, que está en Baja California, en la hermosísima ciudad de Ensenada, en donde nuestro invitado fue director general. Brevemente, Javier, ¿nos puedes decir, para aquellos jóvenes que están interesados en realizar estudios de maestría, de doctorado, en áreas que les llaman mucho la atención, qué pueden encontrar en Ensenada, Baja California, en el CICESE? ¿Qué especialidades tienen? ¿Qué dominan? El CICESE en Ensenada, Baja California, tiene diferentes especialidades y diferentes programas de posgrado en las temáticas, primero, de ciencias del mar, por la cantidad de costa que tiene el país y superficie marina, ciencias de la tierra, por la geología tan fantástica que tiene nuestro país, y ciencias de la atmósfera, por la importancia en fenómenos meteorológicos, climatológicos. Por otro lado, tenemos un área de ciencias biológicas, tanto marinas como terrestres. Y finalmente tenemos el área de ciencias de la información, donde nos complementamos muy bien con los trabajos del INAOE, como institución hermana sectorizada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son comunicaciones, que son tecnología de la información, física y actualmente nanociencias. ¿Qué quiere decir CICESE? Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Es un centro que fue creado en 1973 para el estudio de mares y costas mexicanas, así como otros ecosistemas del noroeste de México, particularmente los de Baja California. Después evolucionamos hacia tecnologías de la información, como te decía, por la necesidad de comunicar, observar. Un grupo muy importante en electrónica. Sí, electrónica y telecomunicaciones es uno de los grupos fuertes de México, tanto en aspectos de ciencia básica como de ciencia aplicada. Tenemos laboratorios, capacidad experimental y naturalmente nuestros programas de posgrado. Y nos da mucho gusto en muchos de ellos compartir talento, experiencias y proyectos conjuntos con el INAOE en Puebla y con otros colegas de centros del sistema CONACYT, así como con entidades Obviamente locales. sobra decir, amigos, que el doctor, además de ser director del CICESE durante muchos años, pues también fue investigador muchísimo tiempo, formando cuadros de recursos humanos muy importantes, dirigiendo tesis de maestría, de doctorado, impartiendo cátedra, desarrollando instrumentos ópticos, entre ellos pues unos que nos llaman mucho la atención por la película de la Guerra de las Galaxias, los rayos láser y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es cosa? Es un rayo láser, porque hablamos de que un canal de comunicaciones que puede transmitir mucha información consiste de un emisor de luz, la fibra óptica, que está hecha de vidrio, y un receptor que detecta esa luz modulada y la convierte en una señal eléctrica para que pueda ser interpretada, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al punto de partida, al emisor de luz, no vayamos a pensar en un láser de esos que destruyen cosas de muy alta potencia, sino en unos equipos. Por ejemplo, existe uno que va al principio de un cable de comunicación de fibra óptica que se llama diodo emisor de luz, un LED, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar rápidamente lo que es un LED y si se utiliza el láser en otras aplicaciones de la vida común? Porque mucha gente puede pensar que su vida cotidiana es ajena a lo de un cable de fibra óptica. Sin embargo, estos inventos se traducen en aplicaciones en muchas áreas que muchas veces ni nos imaginamos, por ejemplo, en los hospitales, en la medicina, para operar a la gente. Ahora, pues te pueden corregir
láser, te pueden transformar, que te veas mejor con láser, etc. Y desde luego en el espacio también se utiliza mucho el láser. ¿Pero qué es un LED? Un LED es un diodo electroluminiscente, es una estructura fabricada en base a un semiconductor, inicialmente el silicio, pero puede ser cualquier otro semiconductor, que al aplicarle una corriente, nuevamente es un transductor, al revés que el fotorreceptor. Se le aplica corriente y la convierte en luz por un fenómeno interno en el semiconductor. Entonces, generamos corriente y se convierte en luz, y esta luz naturalmente lo podemos utilizar para muchas cosas, por ejemplo, por los indicadores en los instrumentos, en las nuevas pantallas de televisión o los transmisores de fibra óptica. Los LEDs constituyeron la primera generación de transmisores de fibra óptica. Los láseres de semiconductor es una evolución de la estructura del LED, ¿sí? Ya con propiedades de mayor intensidad y mayor, digamos, fineza en la frecuencia, luz coherente. Láser quiere decir luz amplificada, y eso da una coherencia que lo hace mucho más adecuado para ser modulado y para ser propagado en la fibra óptica. Entonces, el láser es una gran invención del siglo XX, y el láser de semiconductor es naturalmente el único que permite que existan estos enlaces de fibra óptica con estas capacidades tan fenomenales, y que es lo único que el Internet sería algo totalmente diferente si no existiera la fibra, si no existiera el láser, si no existieran los fotodiodos. Y finalmente, las aplicaciones del láser son inmensas, en medicina, por ejemplo, en lectores de discos compactos, en instrumentación, en lectores de código de barras, y en una diversidad de aplicaciones en la ciencia, en la tecnología, en la industria. Sí, por ejemplo, en los discos compactos, los DVDs, pues se tienen los lectores. Para eso se utiliza láser. Exactamente. Un láser infrarrojo. Sí, los primeros eran láseres infrarrojos, después se están usando actualmente láseres visibles, porque la luz visible tiene una frecuencia más alta que el infrarrojo y permite enfocarlo de manera mucho más precisa. Y se puede poner más información. Exactamente, se puede tener. De ahí viene el Blu-ray, por ejemplo. El Blu-ray es luz azul, por lo tanto es una frecuencia más alta. Es una frecuencia más alta que la que se usa normalmente en las fibras ópticas. Exactamente. Sí, pero además hay muchas otras aplicaciones, por ejemplo en el espacio. Ustedes deben de saber que Europa hace pocos años, en 2008, por primera vez, ya lo ha hecho varias veces, por primera vez lanzó un cilindro con muchas toneladas de víveres, de instrumentos, de fluidos, combustibles, a la Estación Espacial Internacional. Es un cilindro gigantesco que se tiene que acercar suavemente a la Estación Espacial Internacional, apuntando con láser, un sistema de seguimiento y acoplamiento muy preciso para poder hacer contacto con la Estación Espacial Internacional a menos de 10 centímetros por segundo. O sea, suavemente, para no interrumpir el ambiente de microgravedad en ese laboratorio tan importante donde se hacen investigaciones. Y precisamente esto nos lleva al espacio, porque ¿qué creen, amigos? Que en nuestro siguiente programa de Puebla en el Cosmos vamos a seguir conversando con el doctor Mendieta, porque él es actualmente el director general de la Agencia Espacial Mexicana. Los esperamos en nuestro siguiente programa.